A ver, nos hemos puesto a pensar últimamente qué es lo que de verdad creemos que nos va a hacer felices. Porque estamos rodeados de mensajes, ¿no? La tecnología promete conectarnos más, el consumo nos da esa, digamos, gratificación instantánea, ser súper productivos parece la meta final, y bueno, ni hablar de encontrar la relación perfecta como, no sé, el sello de una vida completa. Pero, ¿qué pasa cuando perseguimos todo eso y al final del día seguimos sintiendo como un vacío, algo que falta? Bueno, hoy justamente vamos a meternos de lleno en esta búsqueda tan actual y compleja. Tenemos un ensayo muy interesante que analiza estas ilusiones modernas sobre la felicidad y también, por otro lado, un análisis más académico, sí, pero clave, que critica esta idea de la sociedad del conocimiento, que es como el gran escenario donde pasa todo esto. La idea es tratar de desarmar estas promesas, ver dónde pueden estar las trampas más comunes y pensar juntos si, quizás, hemos estado buscando la felicidad en los lugares, bueno, equivocados. Así que empecemos a explorar esto. Exacto. Y creo que es fundamental entender primero ese escenario que mencionas. Cuando hablamos de sociedad del conocimiento, que así se suele llamar a nuestra era, nos referimos a esta idea de que todo gira, o debería girar, en torno a la información, al saber, a la tecnología. Pero lo fascinante acá, y es lo que apunta ese análisis crítico, es cómo esta etiqueta, que suena tan neutra, tan de progreso, no, en realidad puede ser una narrativa pero muy específica, una que moldea nuestras expectativas, nuestros valores, lo que consideramos importante. Una narrativa específica. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo nos moldea? Me refiero a que, muy a menudo, reduce todo a lo tecnológico y a lo económico. El foco está puesto casi exclusivamente en la innovación, en las habilidades digitales que pide el mercado, en la competitividad. Y en ese énfasis tiende a dejar un poco de lado, o bastante de lado, otras dimensiones que son vitales para la vida humana. Lo social, lo cultural, lo ético, por ejemplo. Y lo más importante, como vamos a ver seguramente, es que este enfoque puede terminar creando nuevas formas de exclusión. O sea, deja atrás a quienes no encajan perfectamente en ese molde tecnoeconómico que se propone como ideal. Por eso, tener una mirada crítica desde el vamos es esencial, para no comprar el paquete completo sin cuestionarlo. Entendido, clarísimo. Empecemos entonces por una de esas trampas que parece definir mucho nuestra época, la búsqueda constante, casi obsesiva, de validación digital. Es como si, no sé, nuestra felicidad dependiera del numerito de me gusta, de cuántos seguidores acumulamos, de los comentarios que nos dejan. Las métricas digitales se volvieron una especie de termómetro emocional, ¿no? Totalmente. El ensayo que tenemos lo describe de una forma muy gráfica, muy vívida. Habla de esa pequeña descarga de dopamina, ¿viste? Esa satisfacción súper efímera que sentimos con cada notificación nueva. Y claro, eso es adictivo, no hay vuelta que darle. Y nos lleva a un comportamiento muy particular. Empezamos a curar nuestra propia vida, a editarla, a mostrarla de cierta manera. Pero no necesariamente para vivirla más plenamente nosotros, sino para que parezca feliz, para que parezca exitosa ante la mirada de los demás. Es la famosa tiranía del highlight reel, ¿no? Vemos solo los mejores momentos perfectamente editados de la vida de los otros. Y claro, la comparación es casi automática y muchas veces dolorosa. ¿Cuáles dirías que son las consecuencias más profundas de esto? Más allá de sentirnos un poco bajoneados de vez en cuando. Las consecuencias pueden ser bastante serias, la verdad. Estamos hablando de una autoestima que se vuelve muy frágil, porque empieza a depender de algo tan cambiante, tan volátil como los algoritmos de una plataforma o la aprobación de gente que muchas veces ni conocemos bien. Eso genera una ansiedad constante por la comparación, el miedo a quedarse afuera, el famoso FOMO, ¿no? Miedo a perderse algo, y al final una sensación persistente de no ser suficiente, de no estar a la altura de esas imágenes idealizadas. Y me pregunto, ¿cómo se engancha esto con la idea más grande de la sociedad del conocimiento? ¿Este modelo digital refuerza esa dependencia de la validación online? De alguna manera sí, la refuerza. Si la sociedad en general valora primordialmente la visibilidad, la conexión digital como medida de éxito o relevancia, bueno, la presión por mantener una presencia online exitosa se multiplica. Y esto se conecta con dos extremos que menciona el análisis crítico.
Por un lado, la tecnofilia, esa creencia casi ciega de que la tecnología va a solucionar todo, ¿no? Es la panacea. Y por el otro, su opuesto, la tecnofobia, ese rechazo total, a veces un poco fatalista, a todo lo tecnológico. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja, está llena de matices. La pregunta clave acá es, ¿qué le pasa a nuestra identidad real, a nuestra percepción de nosotros mismos y a nuestras conexiones humanas, reales, cara a cara, cuando están tan mediadas por la tecnología? Cuando están tan atadas estas validaciones que son fugaces, superficiales, estamos, sin darnos cuenta, cambiando profundidad por simple visibilidad. Esa es una pregunta que da para pensar, ¿eh? Inquietante. Y nos lleva directo a otra de las grandes promesas modernas. La felicidad que supuestamente podemos conseguir a través del consumo. Esta idea de que podemos literalmente comprar nuestro bienestar. Y el marketing hoy es increíblemente sofisticado. Ya no te vende solo un producto, te vende aspiraciones, te vende estilos de vida, te vende una versión idealizada de quién podría ser si tuvieras eso. Es el espejismo del consumismo en su máxima expresión tal cual. El ensayo que estamos viendo pone ejemplos muy claros, muy cotidianos. El último modelo de smartphone que promete conectarte mejor, que te va a hacer la vida más fácil, la ropa de marca que supuestamente te da estatus, te hace pertenecer, o la moda rápida, el fast fashion, que nos permite cambiar de look constantemente para seguir las tendencias, para no quedarnos atrás. Y acá es donde la cosa se pone realmente interesante, me parece. Compramos algo nuevo. Sentimos esa chispita de emoción, ¿no? Esa novedad. Pero, ¿cuánto dura realmente? El ensayo argumenta, y creo que tiene razón, que es increíblemente temporal. Esa satisfacción se esfuma rapidísimo y nos encontramos de nuevo en ese ciclo medio vicioso. Sentimos un vacío, consumimos algo para intentar llenarlo, la satisfacción dura poco y el vacío vuelve. A veces incluso se siente más grande que antes. La pregunta es, ¿estamos comprando objetos o en el fondo estamos intentando comprar una identidad, una sensación de pertenencia, de ser alguien que creemos que no somos? Esa es exactamente la cuestión central. Y fíjate qué curioso cómo se conecta esto, de una forma quizás inesperada, con la crítica a la llamada economía del conocimiento. Se supone que en esta economía el valor principal reside en lo intangible, ¿no? En la información, las ideas, el conocimiento, la creatividad. Sin embargo, y acá está la paradoja, el consumo de bienes materiales no solo no desaparece, sino que se mantiene con una fuerza tremenda. Sigue siendo un símbolo muy visible de éxito y estatus en esta misma sociedad que supuestamente valora lo inmaterial. ¿Y cómo explica eso el análisis crítico? Porque suena contradictorio, la verdad. Si valoramos el conocimiento, ¿por qué seguimos tan aferrados a las cosas? Bueno, lo explica señalando cómo el modelo dominante tiende a reducir la complejidad enorme de la sociedad a su dimensión puramente económica. Es como si todo se midiera en términos de valor de mercado. Si esto es así, entonces hasta nuestra propia identidad puede empezar a verse como una mercancía más, algo que se puede comprar, vender o mejorar con el producto adecuado. El consumismo se convierte así en una forma de señalizar nuestro valor percibido en esa lógica de mercado. Y esto fomenta una mentalidad de usar y tirar que va mucho más allá de los objetos físicos. Puede aplicarse a las ideas, a las relaciones, incluso a cómo nos vemos a nosotros mismos. Nos desconecta de experiencias que podrían ser verdaderamente significativas, que podrían llenarnos de otra manera, pero que no tienen una etiqueta de precio, que no se pueden cuantificar fácilmente. La pregunta es, ¿qué valoramos más? ¿Acumular cosas o cultivar experiencias profundas y conexiones reales? Es una reflexión fuerte, sí. Y hablando de qué valoramos, pasemos a la siguiente gran área. Esa presión implacable por la productividad. Lo que ahora se llama la cultura del ajetreo, o hustle culture. Parece que hay como un mandato social, no escrito pero muy presente, que dice: si no estás ocupado, si no estás produciendo algo tangible constantemente, estás fallando, ¿no? Definitivamente. Es esa filosofía del trabajar sin parar genera más el número uno. La presión por tener la agenda llena, por optimizar cada minuto del día, es enorme, es palpable. Y el descanso, que debería ser algo básico, fundamental para el bienestar,
A menudo se ve como un lujo que pocos se pueden permitir, o peor aún, se ve como sinónimo de pereza, de falta de ambición, de no estar comprometido. Y las consecuencias de vivir así son, bueno, las vemos todos los días, ¿verdad? El ensayo las enumera muy claramente. Un sentimiento de culpa casi constante si no estamos haciendo algo productivo. Ese miedo terrible a quedarnos atrás y nos desconectamos un rato si bajamos el ritmo. Y lo que es cada vez más común, el agotamiento crónico, niveles de ansiedad por las nubes, el famoso burnout que afecta a tanta gente. Exacto. Es como si nos vendieran la felicidad como una especie de trofeo que vamos a conseguir al final de un camino larguísimo, lleno de sacrificio y, a veces, de autoexplotación. Pero en esa carrera se nos olvida algo fundamental, que la felicidad, o quizá una palabra mejor sería el bienestar, la plenitud, podría encontrarse mucho más en el proceso mismo, en el equilibrio, en la capacidad de disfrutar del presente, de conectar con lo que hacemos y con quienes somos mientras lo hacemos. ¿Y cómo encaja esto en la crítica más amplia a la sociedad del conocimiento? ¿Influye este modelo en cómo concebimos el trabajo y la productividad? E influye de manera directa, sí. El análisis crítico argumenta que este modelo dominante tiene una tendencia muy fuerte a orientar todo, incluso la educación desde edades tempranas, hacia la funcionalidad económica, hacia la utilidad para el mercado. La formación se enfoca cada vez más en adquirir habilidades muy específicas que demanda el mercado laboral, en ser empleables, en ser productivos, según los estándares que impone el sistema económico. Y en ese proceso, aspectos que son fundamentales para una vida plena y una sociedad sana, como la formación ética, el desarrollo del pensamiento crítico independiente, la participación ciudadana activa o el cultivo de la cultura y las artes, bueno, pueden quedar subordinados. Pueden considerarse secundarios, menos importantes. Entonces, la pregunta que surge casi naturalmente es, ¿qué estamos valorando realmente como sociedad? ¿Estamos valorando un calendario lleno de tareas y reuniones? ¿O estamos valorando una vida con sentido, con propósito, con espacio para respirar, para conectar con otros, para simplemente ser? ¿Será que hemos equiparado erróneamente la productividad constante con la realización personal? ¿Son lo mismo? Es una pregunta crucial, sin duda, y nos obliga a cuestionar si la métrica de la productividad, tal como se define habitualmente, cantidad, velocidad, eficiencia económica, es la única o siquiera la mejor medida de una vida valiosa, de una vida bien vivida. Quizás estamos persiguiendo, sin darnos cuenta, una definición de éxito que en realidad no es nuestra, que nos viene impuesta desde afuera. Y eso nos lleva perfectamente al último ámbito que queríamos explorar hoy, las relaciones personales. Porque parece que también acá hay una presión enorme, ¿no? La presión por encontrar pareja, por tener una relación que parezca perfecta desde afuera, como si fuera el último requisito para marcar la casilla de vida exitosa y completa. Sí, totalmente. Se ha convertido en otra especie de sello de validación social. Tener una pareja estable y que además parezca feliz en las fotos y en las redes se presenta a menudo como una señal inequívoca de madurez, de estar completo o de haber alcanzado un cierto nivel de éxito personal y emocional. El ensayo menciona cómo incluso las herramientas que usamos hoy para encontrar pareja, pienso en las aplicaciones de citas, por ejemplo, pueden fomentar una visión casi consumista de las relaciones humanas. Nos presentan perfiles como si fueran productos en un catálogo online. Esto facilita mucho la idealización rápida y a veces también la cosificación de las personas. Y luego está el tema de la comparación constante. De nuevo, vemos esas versiones ultra editadas en las redes sociales. Las parejas perfectas que viajan por el mundo, los aniversarios de ensueño, las declaraciones públicas de amor eterno. Y claro, esto puede generar muchísima frustración cuando lo contrastamos con la realidad cotidiana, con la complejidad y los altibajos normales que tiene cualquier relación real y profunda. Y lo más peligroso quizás es esa tendencia a delegar nuestra propia felicidad en la otra persona, a esperar que sea la pareja quien llene nuestros vacíos, que nos haga sentir completos. O sea que vuelve a aparecer esa búsqueda externa de validación, ¿no es así? Como lo vimos antes con los likes o con las compras, pero ahora proyectada en la figura de la pareja.
Exactamente, es el mismo patrón, la misma lógica, pero aplicada al ámbito más íntimo, al de las relaciones afectivas. El análisis de fondo que se puede hacer es que buscar la felicidad a través de otra persona, en lugar de construirla junto a otra persona, es poner los cimientos sobre una base muy frágil, muy inestable. Se recalca mucho la importancia de cultivar primero una relación sana, sólida con uno mismo, con nuestra propia identidad, con nuestra propia valía, independientemente de si estamos en pareja o no. Ese sería el fundamento real para poder construir después conexiones que sean genuinas, que sean interdependientes, no codependientes, y que realmente enriquezcan la vida de ambos. Claro, porque si convertimos la relación en otro objetivo más que hay que lograr, en otra métrica de éxito para mostrar, Corremos el enorme riesgo de perder de vista lo esencial, ¿no? Que una relación es, antes que nada, una conexión humana viva, dinámica, algo que requiere cuidado constante, comunicación honesta, aceptación de la imperfección, la propia y la del otro. Y un cultivo diario. No es un trofeo para exhibir en la vitrina de nuestra vida exitosa. Ok, hemos pasado por estas 4 grandes áreas: la validación digital, el espejismo del consumismo, la cultura del ajetreo constante y la presión en las relaciones. Todas parecen apuntar, de una u otra manera, a una búsqueda de la felicidad muy enfocada en lo externo, en lo que se ve, en lo que otros piensan. Y vimos que a menudo resulta, ilusoria o insatisfactoria. ¿Cómo podemos empezar a conectar todos estos puntos? Especialmente con esa mirada crítica a la sociedad del conocimiento que mencionabas al principio. ¿Cómo influye ese contexto general? Creo que el punto clave es empezar a reconocer que estas trampas individuales, los likes, las compras, la productividad loca, la pareja ideal, no son fenómenos aislados, no surgen de la nada, forman parte de un patrón más amplio. Están muy influenciadas por estas narrativas dominantes sobre qué significa tener éxito, qué significa ser feliz en nuestra época. La crítica a la sociedad del conocimiento no la ve simplemente como una descripción objetiva de cómo son las cosas ahora, la ve más bien como un discurso, o sea, como una forma específica de hablar sobre el mundo que al mismo tiempo que lo describe, activamente lo va moldeando, y que muy a menudo termina sirviendo a ciertos intereses particulares, no necesariamente al bien común o al bienestar de todos. ¿Intereses como cuáles? ¿Y cómo es que esta forma de hablar moldea activamente el mundo? ¿Podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, al poner un énfasis tan grande en la tecnología de punta, en la innovación constante y en ciertos tipos de conocimiento muy específicos, los científico-técnicos, los económicos, los que sirven directamente al mercado, puede implícitamente devaluar otros saberes, otras formas de hacer las cosas, otras maneras de vivir que quizás no encajan tan bien en esa lógica productivista o tecnológica. El análisis crítico que comentamos usa un término que suena fuerte, pero es descriptivo. Habla de generar una irrelevancia estructural. Irrelevancia estructural. Sí, suena duro. ¿Qué significa eso exactamente en la práctica? Significa que si ciertos países o comunidades dentro de un país o grupos sociales o incluso individuos no encajan perfectamente en ese molde dominante, el de la alta tecnología, la economía basada en la información globalizada, la competitividad extrema, el propio sistema, la propia narrativa dominante, tiende a considerarlos menos importantes. Tiende a marginarlos, como si su contribución no fuera relevante para el progreso, tal como ese progreso se define desde el centro. Básicamente es como si te dijeran, si no juegas según las reglas de este modelo tecnoeconómico dominante, corres el riesgo de quedar fuera del mapa de lo que se considera valioso, de lo que importa. Entiendo. Es como si se pretendiera que todo el mundo es, o debería ser, homogéneo. Como si todos estuviéramos en la misma carrera, ignorando la diversidad real que existe en el mundo. Justamente, el análisis habla de una heterogeneidad estructural que es real, es decir, el mundo es increíblemente diverso en sus economías, en sus culturas, en sus formas de vida, en sus historias, frente a una homogeneidad pretendida por este modelo dominante. Un modelo que actúa como si todos estuviéramos o deberíamos estar en la misma autopista tecnológica y económica, yendo a la misma velocidad y hacia el mismo destino.
Y esa tensión entre la diversidad real y la homogeneidad que se impone es fundamental para entender muchas de las desigualdades y los malestares actuales. Entonces, ¿qué propone esta perspectiva crítica? ¿Se queda solo en señalar los problemas, en la denuncia? No, va más allá de la simple denuncia. Inspirada en lo que se conoce como teoría crítica, propone antes que nada una actitud de sospecha activa hacia estas narrativas que se nos presentan como naturales, como obvias, como inevitables. Nos invita a preguntarnos constantemente, ¿las cosas tienen que ser necesariamente así? ¿Este es el único camino posible para el desarrollo, para la felicidad, para el progreso? Y sugiere que una forma muy poderosa de entender las limitaciones, las fallas, las contradicciones de este modelo dominante es precisamente prestar atención a aquellos que han sido excluidos, marginados o silenciados por él. ¿Te referís a escuchar las voces que normalmente no oímos en los discursos oficiales o en los medios dominantes sobre el progreso y el éxito? ¿Las voces de los que están en los márgenes? Exacto. El análisis usa una frase un poco académica: incluir a los excluidos analíticamente. No es muy pegadiza, lo admito, pero la idea detrás es simple y muy potente. Al estudiar las experiencias concretas, las luchas diarias, las perspectivas de quienes están en los márgenes del sistema, sean comunidades indígenas, trabajadores precarizados, grupos culturales minoritarios, etc., podemos obtener una visión mucho más clara, mucho más completa de cómo funciona realmente ese sistema dominante, cuáles son sus costos ocultos, quién paga el precio del progreso y cuáles son sus contradicciones internas. Y esto, supongo, nos podría abrir la puerta a otras formas de entender el mundo y quizás también a otras formas de buscar el bienestar o la plenitud más allá de las que nos propone el modelo dominante. Precisamente, el texto lo menciona explícitamente, la importancia de empezar a reconocer y valorar otros conocimientos, otros haceres, otros seres. Esto puede incluir un abanico enorme de cosas: saberes tradicionales o indígenas sobre la naturaleza o la comunidad, prácticas económicas alternativas basadas en la cooperación y no solo en la competencia. El análisis da el ejemplo interesante del software libre, como una forma de creación colaborativa no puramente mercantil, resistencias culturales que mantienen vivas otras visiones del mundo, formas de identidad que desafían las normas impuestas. Explorar estas alternativas no es solo un ejercicio intelectual interesante. Puede ser una fuente real de inspiración para imaginar y quizás empezar a construir formas de vida que sean más sostenibles, más equitativas y potencialmente más plenas y emancipadoras para todos. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto para nuestra búsqueda personal de la felicidad, esa que empezamos discutiendo? Hemos visto cómo perseguir la validación externa en redes, cómo acumular bienes sin fin, cómo vivir en un ajetreo constante o buscar la relación perfecta como la solución mágica. Bueno, a menudo nos deja sintiéndonos vacíos o insatisfechos. Parece que la búsqueda fuera de nosotros mismos es una trampa recurrente en la que caemos una y otra vez. Sí, pero creo que es importante subrayar algo. La crítica que hemos estado explorando no es un llamado a rechazar por completo la tecnología o el trabajo o las relaciones humanas. Eso sería absurdo y además imposible en el mundo en que vivimos. Más bien, yo lo veo como una invitación profunda a la reflexión. Una invitación a redefinir nuestra relación con todas estas cosas. A usar la tecnología de manera más consciente, más intencional, al servicio de nuestros valores. Y no al revés. A consumir de forma más responsable, pensando en el impacto que tiene, a encontrar un ritmo de trabajo que nos nutra, que tenga sentido para nosotros, en lugar de simplemente agotarnos, y a construir relaciones basadas en la autenticidad, el respeto mutuo, la interdependencia sana. Implica entonces mirar más allá de las respuestas fáciles, de las fórmulas prefabricadas y de los modelos dominantes que, como bien señalaste, pueden ser muy reductores de la complejidad humana y además a menudo excluyentes. Implica cuestionar un poco más lo que se nos presenta como la única verdad o el único camino válido hacia el éxito o la felicidad. Exacto. Se trata en el fondo de desarrollar un mayor discernimiento crítico en nuestra vida cotidiana, de preguntarnos más seguido: ¿esto que estoy persiguiendo me acerca realmente a lo que yo valoro en la vida, a la persona que quiero ser? ¿O estoy simplemente siguiendo un guión que escribieron otros,
que me impuso la sociedad, la publicidad, la cultura dominante. ¿Qué estoy dejando afuera? ¿Qué estoy sacrificando al centrarme obsesivamente solo en esto? Y quizás, para ir cerrando ya nuestra conversación, la pregunta que podemos dejar flotando en el aire. Esa idea para que cada quien siga explorando por su cuenta podría ser algo así. En medio de tanto ruido externo, de tantas presiones sociales y digitales que nos empujan en mil direcciones, ¿cómo podemos cultivar una conexión más auténtica, más profunda? Primero con nosotros mismos, con lo que realmente somos y queremos, y luego con los demás. Y ampliando un poco la mirada gracias a esa perspectiva crítica que nos aportó el análisis, ¿qué significaría empezar a buscar el conocimiento y el saber no solo como herramientas para producir más, para competir mejor, o para encajar perfectamente en un sistema que ya está definido, sino buscarlos como caminos? Caminos hacia una mayor comprensión del mundo y de nosotros mismos, caminos hacia la emancipación personal y también colectiva, y caminos hacia el reconocimiento y la celebración activa de esa increíble diversidad de saberes, de haceres, de formas de ser y de experiencias humanas que realmente conforman nuestro mundo, aunque a veces el modelo dominante intente ocultarla. ¿No? Una pregunta para seguir pensando.